hemos hecho lo mejor que hemos podido. Nuestro invitado internacional tuvo que salir, por supuesto, por la falta, pero nos quedan nuestros invitados nacionales, que son dos médicos de guerra. Y primera vez, yo creo, bueno, siempre están acostumbrados los intensivistas a lidiar con pacientes en estado crítico y de situaciones muy difíciles, pero cuando hay una pandemia estamos hablando de palabras mayores. Y vamos a presentarlos. Nos referimos al doctor José Miguel Estefan, quien es neumólogo intensivista y encargado del Departamento de Medicina Crítica de los Centros de Diagnóstico, Medicina Avanzada y Telemedicina CEDIMAT. Muy buenas noches, doctor. Gracias por hacer una aparte en su tan ocupada agenda para estar con nosotros. Y el doctor Nicolás de Jesús, gracias, el doctor Nicolás de Jesús Valle, quien estuvo con nosotros a principios de pandemia prácticamente, cuando la cosa estaba negra, color de hormiga, especialista en neumología y coordinador del equipo COVID en el Hospital Metropolitano de Santiago, el HOMS. Bienvenidos ambos. Ha pasado un tiempo ya. Ya tenemos desde marzo del año pasado prácticamente casi un año, 11 meses, haciendo un repaso de lo que ha significado para ustedes como intensivistas. La primera línea, cuando hablaba la viceministra de Salud, decía, hemos decidido empezar por aquellos que están en contacto directo, los intensivistas y todos aquellos que atienden a los pacientes COVID-19. Ustedes al principio empezaron a mano pelada, como decimos en buen dominicano. Con muy poco conocimiento de esta enfermedad, pero ya todos tenemos un poco más de conocimiento, ustedes sobre todo. ¿Qué balance hacen de estos 11 meses? A ver, empezamos por CEDIMAT y después Santiago, ¿verdad? O no, empezamos por Santiago. Vamos a empezar por Santiago para que después no se pongan bravos los ibaeños. Vamos a empezar por Santiago. No, somos gente buena todos. No, básicamente en el hospital hemos tenido altas y bajas, porque hemos tenido en el país, como quien dice, 2 o 3 rondas de aumentos y bajadas de pacientes. Nosotros ya llevamos más o menos 11.510 pacientes atendidos en cuanto a lo que el área de pacientes COVID se refiere, de los cuales ya hemos ingresado alrededor de 2.420. Le hemos recuperado 2.280 pacientes al país, con mala suerte 101 fallecidos. Lo que yo puedo comentar en los últimos, de este último subión que hemos dado, es que sí hemos tenido un poquito más de mortalidad de lo que habíamos tenido en la anterior. Nosotros teníamos una tasa de letalidad antes de este último aumento de un 3.8 y hemos subido más o menos un 4.2. Prácticamente yo diría que secundario a que como hospital de referimiento hemos estado recibiendo pacientes de todas las ciudades aledañas y son pacientes que ya vienen en un estado bastante crítico. Pero no pasaba lo mismo, no pasó lo mismo en la primera etapa, perdón, doctor Valle, no pasó lo mismo en la primera etapa, es para comparar porque dicen que las nuevas variantes de la COVID-19 no solamente son más contagiosas, sino una de ellas, es la que se ha hablado, la que se descubrió en Gran Bretaña, es también además más peligrosa, un 30% más en UCI. Por lo menos nosotros como centro hemos en esta nueva etapa hemos tenido un ligero aumento de la tasa de letalidad de los pacientes que están llegando al hospital a cuidado crítico. Pero vuelvo y repito, somos un hospital terciario y recibimos casos no solamente que llegan a través de nuestra emergencia, sino referidos desde otros hospitales que no le pueden ofrecer al paciente lo que el Hospital Metropolitano le puede ofrecer, y por eso yo creo que tal vez hemos tenido un ligero aumento de la tasa. No puedo comentar sobre lo de las nuevas cepas, porque en realidad que se haya tenido noticia, en el país solamente hemos tenido un caso, que el caso fue aislado y se supone que no tuvo contacto con absolutamente más nadie. Y en el caso de CEDIMAT, porque sabemos que aquí en los centros privados ha habido una gran afluencia, los centros sobre todo que han estado dando el servicio a COVID, porque no todas las clínicas privadas lo han hecho, y CEDIMAT ha sido una de las que más pacientes ha recibido. Yo me imagino, doctor, que este ha sido el año de más trabajo de su vida y de más intensidad de su vida. Realmente ha sido un año muy demandante.
pero ha sido un año en que todo el equipo se ha crecido. Es un año que realmente ha dejado muchas satisfacciones dentro de lo laboral y lo académico. Desgraciadamente también muchos pacientes no han sobrevivido. Pero en cuanto a la cantidad de pacientes que hemos visto, al igual que, como dijo Nicolás en el HOMS, nosotros tenemos más de 10.000, no llegamos a 11, y de esos 10.000, alrededor de 650 han ingresado en cuidados intensivos, con una mortalidad de aproximadamente, son 81 fallecidos. Okay. Realmente, como dijo Nicolás también, en esta segunda tanda, en esta segunda ola, la mortalidad ha aumentado un poquito más que en la primera. Me extraña eso. Me extraña, y perdón, porque el público debe estarse haciendo la pregunta. ¿No conocemos más sobre esta enfermedad? ¿No tenemos ya ahora mayor cantidad de medicamentos más efectivos ante la inflamación o ante la coagulación de la sangre, la tormenta de citoquina y todos estos términos que nosotros, los legos, hemos aprendido a manejar? ¿No se supone que deberíamos haber tenido menor cantidad de muertos como los países europeos que han tenido una segunda ola? Si hay más contagios, si hay más infectados. O si tenemos cepas, o si tenemos variantes aquí. No, mira, realmente tan pronto comenzó la epidemia aquí comenzamos a usar empíricamente anticoagulación, tocilizumab, medicamentos antiinflamatorios, desde el primer momento. Realmente uno trabaja desde el punto, analiza qué es lo que está pasando con la enfermedad, la fisiopatología y comienza a dar medicamentos adecuados a lo que presenta el paciente. Yo creo que realmente en este momento tenemos una más alta mortalidad precisamente porque se está sumando, no solo aquí en el país, también a nivel global, los pacientes crónicos. Pacientes que, como hemos aprendido a manejar mejor la enfermedad, llegan al mes y medio, pacientes que tienen 4 o 6 semanas en un ventilador, pacientes muy envejecientes e incluso pacientes que ya han dado negativos para el COVID, pero que se le agregan las comorbilidades y las situaciones ya propias de cuidados de un paciente en cuidado intensivo de larga estadía, incluso pacientes que prácticamente es imposible quitarlos de un ventilador por una edad avanzada, por pacientes que a veces se sobreinfectan con neumonía, pacientes que hacen otro tipo de complicaciones, embolias, etc. Entonces, como ahora los sabemos más, duran más, a la enfermedad inicial se le sobreañade todas las complicaciones propias de un paciente en cuidado intensivo de larga estadía. Doctor, volviendo a los medicamentos, con la experiencia que ya tenemos, llevamos un año en esto, en prueba y error, ya podríamos decir que tenemos un protocolo medicamentoso establecido. ¿Y cuándo y por qué deciden ustedes eliminar o no un medicamento de ese protocolo? Con toda la controversia que ha habido con la ivermectina, con los anticoagulantes, la dexametasona, etc. El doctor Stephen, si me puede... Sí, adelante, doctor. Adelante, doctor Valle. En realidad, o sea, comparado con el año pasado, cuando yo hablé con María Cela, tenemos mucho más conocimiento. El armamentario al que se puede acceder ahora aumentó a mediados del año pasado, cuando tuvimos acceso ya al antiviral no venoso Remdesivir. Pero hay que entender varias cosas. Primero, ponemos y quitamos medicamentos basados en evidencia. Y la evidencia dura cierto tiempo en aparecer y en ser importante. Por ejemplo, desde el principio, de manera empírica, en muchos pacientes se utilizaban esteroides, pero en realidad el esteroide pasó a ser parte del armamentario estándar de manejo para los pacientes. Yo diría que a partir del artículo que salió en julio, publicado en el New England Journal, donde se vio que había una reducción de la mortalidad en los pacientes que estaban en ventilación mecánica y en los pacientes que necesitaban oxígeno. El Remdesivir, como dije, habíamos tenido ya el estudio previo del
del Instituto Nacional de la Salud, que había sido prepuesto en prensa. Pero cuando uno va, por ejemplo, al estudio de Remdesivir, básicamente lo que logramos hacer cuando damos el Remdesivir es disminuir el tiempo de recuperación del paciente. Cuando se le da el medicamento, el paciente dura 10 días para recuperarse, y cuando no se le da, dura 15. Pero cuando tú te vas a ese estudio y ves si evitaste que el paciente muriera, o si evitaste que el paciente fuera a cuidados intensivos, o si evitaste que el paciente fuera a un ventilador, la respuesta a eso es no. Inclusive hay un estudio que se publicó hace menos de una semana, que fue el estudio de la OMS, que se llama Solidaridad, donde básicamente, uniendo un punto final distinto al estudio del Instituto Nacional de la Salud de los Estados Unidos, que fue ver la mortalidad y lo que acabo de mencionar, básicamente no hubo ninguna diferencia entre el grupo al que se le dio el medicamento y el grupo al que no se le dio el medicamento. Mencionaba el tocilizumab, ha estado con nosotros desde el principio, tanto José Miguel como yo y los equipos de los que somos parte lo usamos, solo lo utilizamos en los pacientes que tienen evidencia. Sí, todavía. Sí, todavía. En los pacientes que tienen evidencia de inflamación, pero por ejemplo, si te vas a la literatura y ves qué aporta el tocilizumab a la disminución de la mortalidad o a que el paciente no vaya a un ventilador, básicamente los números no están ahí. O sea, seguimos usando el medicamento, sabemos que en algunos pacientes funciona, todavía el fine tuning de ese radio todavía no está terminado. Necesitamos probablemente más estudios. Inclusive... Sí, básicamente lo estamos usando en pacientes muy inflamados y pacientes que lo damos para controlar la tormenta de citoquinas, pero realmente cuando uno analiza no ha disminuido mortalidad como tal. Ok. Vamos a hacer una pausa, doctores. Perdón, termine, para terminar este bloque. Lo que sí hay consenso a nivel mundial en guías, ya por ejemplo la guía de sobreviviendo a la sepsis sacó guías específicas para COVID, básicamente es en el uso de esteroides y en uso de profilaxis de anticoagulación. En eso hay consenso de todo el mundo. Exactamente. Y los esteroides realmente se han estado usando en el distrés respiratorio desde hace más de 40 años. O sea que no es nada. Hacemos una pausa, pero ahora que él dice eso, recordamos esa sentencia de la OMS en un momento donde no se conocía mucho sobre esta enfermedad, no se habían hecho autopsias suficientes, no se pueden usar antiinflamatorios, etcétera. Desde ese momento hasta hoy ha pasado mucho tiempo, pero República Dominicana es uno de los países que ha tenido un menor índice de letalidad. ¿Cuál ha sido entonces el milagro de este país? Y vamos a terminar con la parte humana, que quizás es la más importante de lo que estos médicos han experimentado en todos estos meses. Cuando regresemos después de la pausa. Esta noche María Cela. No dejes que la tos arruine el momento. Jarabe 44 de Vic. Su fórmula exclusiva recubre la garganta irritada y alivia la tos con flema y tos seca. Vic. Verlos crecer es nuestra mayor satisfacción. Milex Kinder está enriquecida con prebiótico, omega 3 y 6, vitaminas y minerales que contribuyen a su sano desarrollo. Porque Milex Kinder y tu cariño los hace grandes. Las recetas del Gustico. Ya puedes encontrar y coleccionar las recetas del Gustico de la Doña, con ingredientes de todos los días y los truquitos del chef Leandro. Busca las recetas del Gustico en los empaques y en el canal de YouTube Doña Gallina RD. Del sabor dominicano, la Doña es la que sabe. Las recetas del Gustico. Hoy es temprano todavía con Hochi. Eso que tanto soñaste hacer realidad el año pasado no tiene por qué quedarse siendo solo un sueño. Sirena empieza el año con la promoción
22 millones para tus sueños, para que gente como tú pueda poner en marcha sus planes este año. Participa canjeando 10 puntos y demás por boleto para ser uno de los 12 ganadores de 2 millones de pesos cada uno. Solamente tienes que entrar a sirena.do/promomillonaria y haz tus sueños realidad. Y con el nuevo empaque biodegradable de 10 libras de arroz premium La Garza, cuidamos el medio ambiente. ¿Cómo? Al utilizar su empaque que se degrada convirtiéndose en biomasa y agua, contribuimos con la disminución al impacto negativo en la naturaleza. Cuidemos nuestro único hogar, cuidemos nuestra tierra. Es temprano todavía. ¿Cómo? Ay. Tan pronto termine María Cela. Aquí se arma una rumba en este programa. Es temprano todavía con el grupo Ponye. Es temprano todavía. A las 9 nos juntamos. Es temprano todavía. Hoy es temprano, tempranito. Tenemos solamente 5 minutos para terminar este programa. Ha habido situaciones, por eso queremos rápidamente entrar en la parte humana. Pero antes, hay mucha gente que se pregunta, ¿por qué República Dominicana ha tenido tan baja letalidad? Nosotros hemos utilizado todo tipo de medicamentos, hemos tratado a los pacientes de cara a cara, los hemos cuidado antes de llegar a UCI, no como otros países que los mandaban a su casa con paracetamol. Los países desarrollados han sufrido mucho más que nosotros. ¿Por qué? ¿Alguien tiene una teoría sobre esto? Una posibilidad puede ser la composición etaria de nuestra sociedad. Somos una sociedad totalmente joven y nuestra experiencia en cuidado intensivo, precisamente dentro de la mortalidad que tenemos, yo te podría decir que más del 85-90% de nuestra mortalidad en nuestros centros de cuidado ha sido pacientes mayores, ni siquiera de 65, mayores de 75-80 años. Entonces, la composición etaria debe jugar un papel. Brasil es joven también. Brasil es joven, sí. Sí, y le ha ido muy mal, pero doctores, ustedes en estos meses han sido probablemente la última cara que haya visto mucha gente en cuidados intensivos que no logró superar el COVID. Ver tanta gente morir lejos de sus familias, ¿cómo ustedes han manejado esto? A ver, doctor Valle. Bueno, nosotros, gracias a Dios que hemos podido por lo menos intentar que los familiares estén cerca de los pacientes, no solamente desde el punto de vista tecnológico, sino que 2 veces a la semana vestimos a los familiares, y no a todos los familiares, a un familiar, y le damos el tiempo de ir a pasarle la mano a su paciente y a estar con él por lo menos un ratito, tanto lo que pensamos que no lo van a lograr como lo que está mejor y lo van a lograr. Eso no pasaba al principio, doctor Valle, ¿sí o no? Perdón, eso pasaba al principio, en la primera etapa, en esos primeros 3 meses. Ustedes hacían eso, había tanto desconocimiento, había tanto temor de entrar en esas unidades. Eso no pasó, porque conozco mucha gente que murió sin ver a su familia. No, en el inicio de la pandemia, o sea, probablemente no nos atrevíamos, porque pensábamos que el riesgo era demasiado alto para que los familiares entraran a ver los pacientes, pero ya básicamente lo que hacemos es vestirlos igual que nosotros. Uno de nosotros los viste y los desviste, porque desvistiéndose probablemente hay más chance de contagiarse que dentro de la unidad. Así es. Y así le damos por lo menos ese ratito con el paciente. En cuanto a nosotros como equipo, nos hemos caído muchas veces, pero yo creo que uno con otro nos levantamos, básicamente. Doctor Stefan, ¿algún momento que lo haya marcado durante esta pandemia, una historia con algún paciente? ¿Y qué lección le deja este año a usted? Y a usted también, doctor Valle. Mira, básicamente
Los pacientes que me han marcado han sido precisamente pacientes que han estado demasiado graves, que hemos casi tirado la toalla y han salido. Son pacientes que hemos dado el equipo completo, porque como ustedes sabrán, intensivo no es cuestión de un médico, no es cuestión de ni siquiera de los intensivistas. Intensivo es 24/7, 365. Es un equipo continuo con un plan establecido donde participa enfermería, el médico, los fellows, todo el mundo puesto a una para sacar un paciente. Y hemos tenido pacientes que han salido extremadamente graves y son pacientes que son los que nos han marcado y nos han estimulado para seguir dándolo todo por esta pandemia. Doctor Valle. Al igual que José Miguel, o sea, yo recuerdo más los severos recuperados que los que hemos perdido. Creo que de esto nos va a tomar mucho tiempo, probablemente después de que termine esto, recuperarnos desde el punto de vista del alma. Pero básicamente nos eligieron para estar ahí al frente de esto, y lo que hemos hecho es básicamente dar la cara y poner nuestra mejor cara y cumplir todos los días. Gracias por lo que han hecho en ustedes dos. Agradecemos a todos los equipos de cuidados intensivos, a todos los miembros de los diferentes equipos de las clínicas y los hospitales de cuidados intensivos. En aquel momento en que no se sabía nada de este virus y aún así se vestían con lo poco que tenían, a medida que fue paseando el tiempo, mejor, casi como astronautas, para entrar y no solamente atender y cuidar a un paciente como médicos, sino también como personas. Ser incluso la familia que esos pacientes terminales no pudieron tener a su lado. Gracias de verdad, de corazón. Y disculpen que haya sido tan breve esta entrevista, que me hubiera gustado que se prolongara muchísimo más. Ya será para una próxima ocasión, porque esto no se va por ahora. Por ahora no, pero ya empezó la vacunación. Esperamos que estos médicos sean vacunados pronto y que usted recuerde, que no le preguntamos, no tuvimos el tiempo, lo importante que es vacunarse. Cuando le toque su turno, no lo dude ni por un instante. Señores, muchísimas gracias. Buenas noches, cuídese y cuiden a los demás.